Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa 902 024 014 902 024 014. El análisis del día con visión global. Lunes de Pascua en Europa, por lo tanto sin referencias bursátiles en el viejo continente. En Nueva York las principales referencias vienen con avances. Los inversores se decantan por las compras en el arranque de esta nueva semana. El Dow Jones de Industriales alcanza los 20.585 puntos, el S&P 500 los 2.343, en ambos casos con un rebote del entorno de las 6 décimas, medio punto porcentual de subida para los tecnológicos, en medio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Corea del Norte y tras la victoria de Erdogan en el referéndum constitucional y las diferencias que mantiene ya con la Unión Europea. Saludamos en este escenario a don Gonzalo Cañete de Soto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. ¿Cómo está? Encantado de saludarle. Don Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Bueno, en el arranque de la semana no tenemos la referencia europea, pero en Estados Unidos las compras se consolidan conforme nos vamos acercando al cierre de la sesión. Escenario del mercado que se abre primero en Estados Unidos y luego venimos aquí en Europa con Erdogan, las próximas elecciones francesas, en fin, los resultados empresariales. En Estados Unidos, ¿qué análisis hace, don Gonzalo? Bueno, creo que es un mero rebote alcista que estamos viendo, rebote de gato muerto, como se suele decir, porque cerramos la semana pasada, echamos el cierre a los mercados pensando que se avecinaba una guerra mundial con el escenario que quedaba una cuenta atrás de cara a el ensayo que iba a hacer Corea del Norte el sábado. Por lo tanto, la bolsa lo que yo creo que hizo fue cerrar con un panorama muy negativo y visto que no ha ocurrido nada, tenemos sencillamente ese paraíso de los tontos, ese alivio que tiene el mercado viendo que no ha ocurrido nada durante el fin de semana y que entonces, pues bueno, el mercado recupera algo del pulso o recupera algo de lo perdido durante la semana pasada a medida que se avecinaba ese ensayo nuclear de Corea del Norte. Por lo tanto, yo creo que no hay que confiarse con este rebote alcista porque seguimos considerando que el panorama a nivel general, geopolítico y de mercado es extremadamente delicado en estos momentos, salvo que se anuncie cualquier tipo de negociación que lleve a buen puerto, que haya alguna intermediación, por ejemplo, del gobierno chino entre ambas partes, el panorama sigue siendo de máxima tensión, no porque este lanzamiento que hicieron haya salido mal o porque Estados Unidos no haya hecho nada durante el fin de semana significa que haya desaparecido. Hace tan solo pocas horas oíamos que uno de los el ministro exterior norcoreano en las Naciones Unidas decía que continuarían con sus ensayos anualmente, mensualmente y semanalmente. Por lo tanto, ya el hecho de que introduzcan en su declaración que continuarían con los ensayos, incluyendo esa palabra semanalmente, ya ha vuelto otra vez a abrir la posibilidad de que pudiese haber durante esta semana otro ensayo, otro lanzamiento de otro misil intercontinental. Y Rusia, que ha dicho hace escasos minutos que espera que Donald Trump no actúe unilateralmente en Corea del Norte, como ya lo hiciera en su momento en Siria, dada la escalada de tensión que hay en estos momentos con Pence en Corea del Sur, por cierto. Sí, y hace tan solo 48 horas hubo movimientos militares, tanto Rusia como China, moviendo tropas hacia la frontera de Corea del Norte. Por lo tanto, creo que es evidente que la tensión geopolítica está en momentos históricos, como no se ha vivido a lo mejor desde, desde la guerra de la crisis de los misiles de Cuba, pues probablemente estamos en una situación similar. Quizá la historia nos dé la razón al cabo de unos años, si veremos este acontecimiento como un momento de máxima tensión geopolítica que se produjo en el mercado o no, porque vemos efectivamente que existe una tensión por parte de Rusia, por parte de China, hacia ese movimiento militar que hace. Incluso llegué a leer durante el fin de semana un artículo que decía que los mejores aliados que tenía Corea del Norte eran Corea del Sur y Japón, precisamente porque dos países como Corea del Sur y Japón están tan cerca
que son los primeros interesados en que no estalle ningún tipo de conflicto, porque saben que de salir por malas este conflicto y acabar en un enfrentamiento militar, son los que están más cerca y les van a llover. Bueno, y aquí en Europa hoy no tenemos referencia, lunes de Pascua, sin embargo tenemos los resultados del referéndum constitucional en Turquía, con las últimas declaraciones y la victoria de Erdogan. Parece que la Unión Europea va con mucho tiento a la hora de hacer declaraciones. Desde Turquía esta tarde-noche hemos conocido que Erdogan ha dicho que si la Unión Europea se replantea las negociaciones de acceso, pues lo aceptaría, y que en todo caso, si es necesario hacer un referéndum para continuar o no con las negociaciones, lo haría. Es decir, que la escalada de tensión también entre la Unión Europea y Turquía va cobrando magnitud conforme van pasando las horas tras el sí del referéndum de este domingo. Sí, esto no es nada nuevo. De hecho, pues se le complica el escenario de la Unión Europea. Parece que pone un círculo y crece los enanos, como se suele decir en los últimos años. Porque el hecho de que Erdogan gane este referéndum le legitima aún más. Creo que hay una intención clara de haberlo quitado en medio a Erdogan en Turquía desde hace ya bastante tiempo, sin ir más lejos con el propio intento de golpe de Estado que hubo contra él, que no se esclareció del todo quiénes estaban detrás de ese golpe de Estado. Ha habido una intención clara de quitarle en medio porque se le considera una parte inestable o conflictiva entre, fíjese, el proceso de Oriente Medio, las relaciones de Oriente Medio con Europa, porque ahí tiene que ver muchísimo Turquía. Turquía, no hay que olvidar que es la puerta a Oriente Medio de Occidente, de lo que es este territorio europeo, y creo que no es positivo para Europa por sencillas razones, porque ha habido un claro intento de influir o de perjudicar ese referéndum por parte de Europa. Eso Erdogan lo sabía, y es lo que llevó a la tensión, al incremento de tensión política entre Europa y Turquía, en el sentido de que Holanda o países como Holanda interfirieron políticamente o públicamente en no dejar celebrar mítines sobre el referéndum a comunidades que había allí turcas, etcétera, y que llevó a que Erdogan acusase a Europa de nazis y que Europa le llame dictador a él, ¿no? Entonces, no es tampoco nuevo esto de que Turquía se replantee la solicitud de acceso a la Unión Europea. Hace ya unos años dijo que si la Unión Europea no le parecía apropiado que Turquía formase parte de ella, entonces solicitaría el acceso a la Unión Pacífico Oriental que existe, en la que forman parte pues China, Rusia y otros países. Es decir, es como, pues si no me dejáis entrar en el club de amigos occidentales, pues me giro hacia Oriente y hacia Asia, y forma parte de otro grupo que desde luego no es favorable a los intereses europeos. Además de este asunto, están las elecciones francesas, primera vuelta el próximo domingo. ¿Cómo cree que van a abrir mañana las bolsas europeas? ¿Qué recorrido, qué escenario maneja para esta semana? Bueno, de momento no hay ninguna sorpresa que haga temblar al mercado, en el sentido de que no hemos visto de repente ninguna encuesta. Los que ya publicamos hace como 2-3 semanas, publiqué una de las noticias que ya filtró un periodista del Figaro, decía que había una intención de voto de casi el 37% favorable a Marine Le Pen frente al resto. Pero de momento las encuestas, ha habido un nuevo resurgimiento de un candidato de izquierda que podría llegar a competir con la presidencia. No hay ningún dato que nos asuste o que asuste al mercado, lo cual no quiere decir que mañana nos sorprenda en cualquier tipo de encuesta que dé un vuelco. Pero lo que sí es relevante, dos acontecimios que van a hacer vamos a ver cómo van a interferir las elecciones francesas. Uno ocurrió ya hace tiempo, la solicitud que hizo Francia de que se retirase a Marine Le Pen su inmunidad parlamentaria. Es una solicitud que hizo Francia a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, para que se le retirase esa inmunidad parlamentaria y poder ser procesada en determinados juicios que se iban a hacer sobre la publicación que había hecho de varios twitters. Lo segundo es ese error informático, que tampoco ha trascendido demasiado, que se ha producido, por el cual se ha mandado a ciudadanos franceses que residen fuera de Francia una doble tarjeta electoral, una doble papeleta electoral. Por lo tanto, se sabe que se podrá hacer un doble voto durante las elecciones. Las autoridades y el Ministerio de Interior francés han dicho que no va a ser investigado ni tampoco se va a hacer ningún tipo de paralización de las elecciones, pese a ese error que son conscientes que ha ocurrido, y que en todo caso tras las elecciones se procedería a una investigación o a un recuento. Por lo tanto, a toro pasado cuando se anuncie ya quién ha ganado.
¿Qué pasa? Que si más de 500.000 personas residentes fuera de Francia han recibido una doble papeleta, un doble título para votar y tienen acceso a un doble voto, se entiende que el discurso que llevaba Marine Le Pen y por el cual recibe bastante apoyo popular es un discurso enfocado a residentes de Francia, porque es un discurso que toca la inmigración, toca la inestabilidad laboral, etcétera. Es decir, no creo que afecte a un ciudadano francés que reside, por ejemplo, en Alemania o en otro país de la Unión Europea y que probablemente, entendemos, va a ser bastante más proclive a un entendimiento de Unión Europea, sabiendo que Le Pen es una ruptura con la Unión Europea. Por lo tanto, creo que está claro que ese voto puede afectar al proceso electoral de Francia y al destino que al fin y al cabo tenga. Es decir, que esta semana, en principio, cierta normalidad en la evolución de los mercados. Sí, pero fíjese que es que el tema está en que empezamos con normalidad ahora, pero el tema está en que también tenemos sobre la mesa demasiadas. Estoy convencido de que durante la semana alguna sorpresa nos va a dar, sobre todo el tema de elecciones francesas, y qué no darán del tema de Corea del Norte. Tenemos demasiados gatillos o catalizadores encima de la mesa ahora que pueden dar una vuelta al mercado. Por eso mi mensaje no puede ser otro que el de extremada precaución en lo que se refiere a renta variable y búsqueda de oportunidades en lo que se refiere a materia prima, sobre todo oro y petróleo, y determinadas divisas, por ejemplo el euro-libra, que lo llevamos comentando semanas y que ha cumplido ese recorrido bajista que anunciamos. Dijimos que era momento de esperar y que lo que ocurra con las elecciones francesas sin duda alguna podría tumbar el euro o levantarlo, y si lo tumba, desde luego el euro-libra es uno de los pares que tiene un recorrido más bajista. El oro, fíjese, prácticamente en máximos de nuevo, ¿no? Los niveles a la elección de Donald Trump. Claro, pero un acontecimiento más que voy a comentar en el reporte que hago semanal en YouTube, en Brújula de Mercados, va a ser que, por ejemplo, Donald Trump ha recuperado ciertos votos de lo que se llama apoyo, entendimiento que se tiene hacia Donald Trump. Los perdió tras el fracaso con el intento de reforma del Obamacare y los ha recuperado precisamente ahora con la guerra. Por lo tanto, la guerra sabemos que trae dos cosas: miedo al mercado, por lo tanto trae ventas en la renta variable, repunte de las materias primas, un repunte clarísimo del oro como valor refugio, pero también la guerra suele afianzar el posicionamiento político. Las diferencias políticas que hay en Estados Unidos se pueden ir diluyendo en la medida en que estalle una guerra contra un tercer enemigo. Es decir, si buscamos un culpable, seguramente las diferencias entre demócratas y republicanos se pueden limar en tanto en cuanto tengan que estar unidos para votar por una campaña militar que se tenga que llevar a cabo contra un enemigo, y esto que estoy diciendo pues ha ocurrido a lo largo de la historia, o sea que no es tampoco ninguna sorpresa. Don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivos de cuentas de Suscote, un verdadero placer. Gracias por ayudarnos a interpretar la evolución de los mercados con visión global. Le deseo una feliz noche de lunes. Igualmente, don Manuel, un placer.